la tercera conferencia con el tema ¿Cómo lidiar con la ansiedad post-pandemia y tener paz mental? Antes de iniciar, le solicitamos que pueda registrar su nombre y apellido en el link que se compartirá en el chat de esta sala virtual para que podamos enviarle un certificado de participación de esta conferencia. Si usted ya se inscribió en las anteriores conferencias, no necesita hacerlo nuevamente. Si tiene alguna pregunta, por favor envíela por el chat y al finalizar daremos lectura a la misma. Después de estos avisos muy importantes, nosotros vamos a iniciar orando y entregando este tiempo al Señor. Invito al pastor Berman Gutiérrez, director del Ministerio Hombres de Verdad de la Iglesia Internacional de la Familia, para que pueda orar e iniciar esta tercera conferencia. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastor Miguel. Nuevamente damos la bienvenida a cada uno de los participantes de esta gran conferencia que está por realizarse y sabemos que va a ser de gran bendición, hay mucha expectativa, las personas siguen ingresando, así que vamos a dar inicio con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa noche por darnos la oportunidad de nuevamente reunirnos, Señor, a través de esta herramienta virtual. Gracias, Señor, porque de alguna manera estamos reunidos, estamos siendo edificados, aprovechando bien el tiempo, como dice su palabra, y tomando todas las herramientas que se nos dan para poder estar conectados y poder recibir bendiciones, poder recibir la edificación que necesitamos como personas para poder crecer y poder ser excelente persona delante de ti, delante de la sociedad. Agradecemos, Señor, por estar aquí con nosotros, tu sierva, la licenciada Valeria Nasser, juntamente con nosotros. Te pido que tú seas dando su vida, su talento, su capacidad, su experiencia, y sea dándole a usted la gracia que siempre usted la da, Señor, para que podamos, Señor, entender, y ábrenos el entendimiento para poder comprender la enseñanza en esta noche. Bendecimos a cada participante, sus familias, sus hogares, ahí donde están 2, 3, 4 personas reunidas, atentas a escuchar esta conferencia maravillosa que vamos a recibir en los siguientes minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y ahora sí, vamos a presentar a la conferencista de esta noche. Valeria Nasser es comunicadora social, máster en administración y marketing, especialista en educación y liderazgo, coach de vida y coach de familia, consultora y capacitadora de empresas y posgrado, escritora e influencer. Actualmente sus actividades de coaching han traspasado nuestras fronteras y brinda sesiones online para todo Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Alemania e Irlanda. Es un privilegio y una honra poder contar con su valioso aporte en esta noche. Bienvenida, Valeria, y gracias por acceder a nuestra invitación. Dios le bendiga y adelante con este tema tan importante en esta tercera conferencia que nosotros hemos denominado Reto para Valientes. Hoy el tema que ella está compartiendo, cómo lidiar con la ansiedad post-pandemia y tener paz mental. Bienvenida y adelante. Muy buenas noches, encantada por esta invitación. Creo que obviamos lo principal en esa descripción de mi carrera profesional, y es que la principal característica es ser una mujer apasionada y locamente enamorada de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, me siento muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes este tema que espero desde el fondo de mi corazón pueda acompañarlos y de esta forma también, vamos a decir, darles un poquito de herramientas para que puedan sobrellevar si es que están pasando por una situación así o quizás ayudar a alguien que esté experimentando este tipo de emociones. Bueno, para comenzar, diremos que las emociones son un regalo de Dios, son un don de Dios que nos las ha dado al ser humano para que éstas nos guíen y para que podamos expresarnos de distintas maneras.
Dentro de la categoría de emociones tenemos 4 básicas que vendrían a ser la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo. De estas 4 emociones básicas se desprenden las otras. Por ejemplo, cuando estamos alegres podemos sentir emociones como la energía, la motivación, el optimismo. Cuando estamos, por ejemplo, tristes podemos sentir el desánimo, las energías también bajas, podemos sentir quizás hasta un poco de melancolía. Lo propio sucede también con el enojo y con el miedo. Entonces, hoy nos vamos a ocupar directamente de lo que es la ansiedad, que la ansiedad se deriva básicamente de lo que es el miedo. Es decir, vamos a explicarlo de esta manera, de estas 4 que vendrían a ser las emociones madres, ¿sí? Vienen las hijas. Entonces, la ansiedad vendría a ser una hija del miedo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido pasando a través de esta cuarentena, de este periodo de pandemia que nos ha agarrado a todos por sorpresa? Pues hemos empezado a atravesar situaciones en las que las emociones han ido fluctuando, lo cual no está mal. Sentir miedo no está mal, sentirse triste no está mal, enojarse tampoco. El problema es cuando alguna de esas emociones nos paralizan o nos incapacitan y empiezan a controlarnos, a dominar nuestras vidas. Y nosotros empezamos a ver todas las situaciones a través de los filtros de esas emociones. Por ejemplo, si estoy experimentando tristeza, lo voy a ver todo a través de la tristeza, incluso hasta las situaciones más bonitas, hasta el almuerzo más delicioso, hasta la compañía más extraordinaria, la voy a mirar a través de la tristeza y no la voy a saber aprovechar. ¿Por qué? Porque estoy mirando a través de ese filtro. Entonces, como les decía, las emociones son un regalo de Dios, el Señor sabe por qué nos las ha dado, porque precisamente estas nos guían, nos orientan. El problema es cuando nos controlan y no al contrario, lo cual se denomina en términos profesionales inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es otra cosa que saber capitalizar nuestras emociones, es decir, saber controlarlas, pero ante todo, saber gestionarlas. ¿Bien? Ok, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros que estamos atravesando por periodos de ansiedad? Uno de los indicadores principales es la preocupación constante. Cuando vemos de que nos estamos preocupando básicamente de día, de noche, se nos está yendo el sueño por las preocupaciones a su vez se convierten en miedo. Tengo incluso algunas evidencias físicas como palpitaciones, falta de oxígeno, muchas veces me siento con una opresión en el pecho, con un vacío incluso muchas veces, y me falta en cierto modo un poquito la respiración. Puede tener también sudoración en las manos, sudoración en los pies, y por supuesto el deseo ese de que ya las cosas ocurran, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata de mitigar normalmente la emoción esta tan difícil de manejar que es la ansiedad, ¿no? Hay muchas personas que acuden, por ejemplo, ansiolíticos, a una medicación, y entonces terminan tomando tabletas para dormir, para estar despiertos, para manejar la ansiedad, para manejar la depresión, porque muchas veces se conectan estas emociones. Otras personas, pues, la comida, otras personas también en los juegos, también podría ser en algún tipo de adicción. En fin, hay distintas maneras en las cuales la ansiedad empieza a controlarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que es el tiempo de admitir y de enfrentar esta situación, estamos dando un gran paso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros negamos el hecho de que estamos ansiosos, estamos básicamente permitiendo que la ansiedad nos infecte cada vez más hasta cubrirnos por completo. Y hay un tema de fe ahí. ¿Por qué? Porque nosotros
inmediatamente nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, ¿cómo puede ser posible que yo esté sintiendo ansiedad? ¿Cómo puede ser si yo creo en Dios? ¿Cómo puede ser si conozco su palabra? ¿Qué va a decir mi pastor? ¿Qué va a decir mi hermano de la iglesia? Si es que sabe que estoy ansioso. Pues déjeme decir, es una más de las emociones. El pecado ya es cuando nosotros dejamos de confiar completamente en el Señor, cuando ponemos nuestra confianza en otras cosas, cuando sacamos nuestros ojos de la palabra, pero experimentar el miedo, experimentar la duda, muchas veces la incertidumbre, ¿qué va a pasar si no tengo trabajo? Acabo de cerrar mi empresa o me acaban de sacar de mi fuente laboral. ¿Cómo no me va a preocupar, verdad? El problema es cuando esa emoción se acentúa de tal modo que me inmoviliza y me paraliza. Como les decía, su fuente principal, la fuente principal de la ansiedad es el miedo. ¿El miedo a qué? Ante la incertidumbre normalmente. La incertidumbre es una sensación muy fea porque nos tiene como en un estado en el cual yo no sé qué es lo que va a pasar, no se ha definido nada, por lo tanto me mantengo ahí. Es difícil de controlar, es difícil de gestionar, pero no es imposible. Entonces, se hizo un estudio, y no ahora en estos periodos de pandemia, sino a inicios de este año, en el cual se quería analizar cuál de las emociones era una de las más presentes en la vida de las personas en esta era, vamos a decir. Y bueno, no es casualidad de que la ansiedad hubiera salido en primer lugar, puesto que la ansiedad es algo que está presente en la mayoría de las personas, solo que algunas saben gestionarla mejor y otras tienen un dominio menor de la misma. Vamos a decir, ¿preocuparme es normal o es anormal? Estos términos, normal y anormal, la verdad que no son tan adecuados utilizarlos, pero no encuentro otro modo, ya que lo que puede ser normal para una persona puede ser que no lo sea para otra, ¿verdad? De todas maneras, lo importante es entender de que el estado en el que yo me encuentro será normal mientras no me afecte en el desenvolvimiento cotidiano de mi vida y no me afecte en el entorno en el cual me estoy moviendo. En el momento en que ya eso empieza a afectarme, en que esas preocupaciones empiezan, por ejemplo, a rondar en mi cabeza de manera persistente, quitándome el apetito, quitándome el sueño o durmiendo demasiado o acentuando esa parálisis en la cual yo no sé qué hacer, estoy ahogado y no me animo a dar el paso porque nuevamente tengo miedo, entonces entro hasta en una crisis existencial. Entonces, la ansiedad sí o sí nos va a revelar de que nosotros estamos con miedo, en cierto modo, al futuro, al porvenir. Y ni siquiera hablamos de un futuro o un porvenir muy lejano, puesto que muchas personas ya hacen meses que están sin trabajo y por supuesto ya están viviendo las consecuencias de esa pérdida de la fuente laboral. Entonces es normal, no se condenen, no se sientan las personas más pecadoras de este universo si es que están experimentando la preocupación. Sin embargo, no debemos permitir que eso se quede enraizado en nosotros y empiece a crear, ¿no es cierto?, una estadía permanente en nosotros. Miremos nada más ejemplos como, a ver, Saúl. Saúl, ¿qué emociones experimentaba con respecto a David? Pues experimentaba celos, experimentaba envidia, ¿no es cierto? David, a su vez,
a través de muchos salmos, muestra que la emoción que lo llevaba a escribir esos salmos estaba mezclada entre lo que es la angustia, a veces la ansiedad, y podríamos decir que muchas veces hasta la tristeza profunda o la depresión. Cuando, por ejemplo, reclamaba al Señor y le decía, Señor, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Eso habla de un corazón que está obviamente sumergido en una aflicción profunda. Y no por eso el Señor quitó los ojos de encima de David. Sin embargo, él inmediatamente iba a su fuente de gozo, inmediatamente iba a su fuente de refugio, a su seguro reposo para volver a levantarse. Tenemos también a Elías. Elías experimentó el miedo, semejante hombre de Dios, también lo experimentó, pero lo importante es no quedarse en ese estadio del miedo. Tenemos que avanzar, ¿bien? Entonces, nosotros debemos aprender a diferenciar muchas veces el origen de nuestros miedos, ¿sí? Porque hay distintos tipos de miedos que nos causan ansiedad. Están los miedos y las preocupaciones imaginarias, es decir, que solamente son especulaciones de mi mente. Son supuestos de mi mente en los cuales yo estoy especulando y estoy pensando, ay, que capaz pase esto, y si pasa lo otro, y si se empeora así la situación, y si esto ocurre. Entonces son especulaciones, porque no estamos hablando de una realidad actual, de un problema que está ocurriendo en este momento, es algo que yo estoy creyendo que va a pasar. Hay miedos, por ejemplo, que son heredados. Muchas veces heredamos ciertos tipos de comportamientos de nuestros padres que se arraigan muy profundamente en nosotros y repetimos los mismos miedos. Por ejemplo, recuerdo mucho una amiga, ¿no? Que cuando éramos jovencitas, de verdad teníamos como que 19, 20 años, y ella vivía aterrorizada cada vez que cumplía años porque le tenía miedo a envejecer, ya que ese era un tema que siempre escuchaba decir a la mamá, que en ese entonces la mamá tenía como 40 y pico de años, y siempre le escuchaba a la mamá decir, ay, me estoy volviendo vieja, me están saliendo canas, me están saliendo arrugas. Entonces imagínense, esta muchacha de 19, 20 años, en vez de estar feliz, disfrutando de su juventud plena, ella estaba preocupándose desde entonces por convertirse luego en una persona anciana y tener el peso del tiempo encima reflejado en un deterioro físico. Entonces, hay miedos, hay preocupaciones heredadas, sin duda. También tenemos aquellas que son, vamos a decir, basadas en experiencias ajenas, ¿no? Por ejemplo, esto le pasó a alguien, tengo miedo que me pase a mí también. Entonces empiezo a preocuparme, esa preocupación se convierte en miedo y ese miedo se transforma en ansiedad, y todo empezó ¿dónde? En ver a alguien que pasó por algo y que creo que a mí también puede llegarme a pasar lo mismo. También ocurre de que he pasado yo o he sufrido algún tipo de circunstancia o situación adversa que me ha impactado muy fuertemente, me ha dolido, me ha movido, y quizás tengo miedo de que se vuelva a repetir. Entonces, uno de los elementos esenciales es encontrar la raíz de nuestro miedo. ¿A qué le estamos teniendo miedo? ¿Qué es lo que nos está preocupando? Identifiquemos si es que se trata de algo real o algo nada más especulativo e imaginario. No sé si les ha pasado a ustedes muchas veces, porque, a ver, cuando yo pienso que algo malo va a acontecer, es también un tipo de esperanza, ¿no es cierto? Pero una esperanza negativa, porque esperanza es esperar. Entonces, yo puedo esperar a que las cosas mejoren o puedo esperar a que las cosas empeoren. De ese modo, debo aprender a elegir qué tipo de pensamientos voy a permitir que se alojen en mi mente. Este es un ejercicio que quizás no se consiga resultados a muy corto plazo, pero cuando aprendemos nosotros a controlar esos pensamientos, con seguridad lo convertimos en un hábito, va a empezar a tornarse en una forma de vida que nos va a beneficiar mucho.
No sé si les ha pasado alguna vez, por ejemplo, en pensar de que algo terrible iba a ocurrir. Y entonces se preocupaban tanto que por ahí tenían ese nudo en el estómago que no los dejaba comer, no los dejaba respirar, no los dejaba estar tranquilos, porque había una preocupación, un miedo constante, constante, permanente, permanente, y de pronto llegaba el día en que eso tenía que suceder y no pasó. Entonces, cuando yo estoy frente a una situación que me provoca cierta ansiedad o cierto miedo, usualmente trato de hacer elecciones y digo, bueno, ¿qué tengo en mis manos en este momento que me permita actuar y controlar esta situación? ¿Qué cosas están bajo mi control? ¿En qué me puedo empezar a ocupar en este momento? Ok, lo voy a hacer. Y lo que no, trato de dejarlo hasta que llegue ese punto en el cual veremos qué es lo que pasa. Miren, solamente pensemos en lo siguiente, ¿no? Ahora estamos en julio. Supongamos que en agosto, finales de agosto, tenemos el cumplimiento de un pago al banco. Hay que pagar una cuota, ¿no es cierto? Entonces, mi preocupación es no tener ese dinero suficiente para pagar esa cuota. Entonces, tenemos algunas opciones para analizar. La primera es empezar a ocuparme y ver cómo puedo empezar a generar otros ingresos extras, porque hoy en día sí que se ha visto gente creativa que está haciendo un montón de cosas para generar esos ingresos extras. Me puedo también paralizar por el miedo y quedarme quieto. Me puedo preocupar todo este tiempo hasta que llegue agosto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si llega agosto y yo me preocupé desde ahora y no tengo el dinero para pagar, ya tuve un desgaste emocional de un mes y cuando llega el evento ese que yo no quería que pase pero está pasando, voy a estar tan desgastado emocionalmente, tan agotado emocionalmente, que voy a estar nublado, turbado y no voy a poder en ese momento buscar opciones, negociar, ir a plantear algún tipo de propuesta al banco o a la cooperativa o lo que sea. Sin embargo, si en ese periodo de tiempo, en ese mes, yo he tratado de guardar mis pensamientos, mi corazón, he tratado de mantenerme en paz, he tratado de actuar sobre lo que tengo control, y llega esa fecha y no tengo el dinero, emocionalmente voy a estar en mejores condiciones, más lúcida, no desgastada, para poder buscar una negociación y hacer lo pertinente y de esa manera ver qué salida hay. Quienes han tenido la triste situación de perder un ser querido, no sé si les ha pasado, pero así, a mí sí me ha pasado y de una manera muy dolorosa. Yo perdí una hermana hace 7 años a causa de la leucemia y recuerdo que cuando cerré sus ojos, en ese momento pensé, Padre amado, realmente todo tiene solución en la vida, excepto este momento cuando cerramos los ojos para siempre. Entonces, querido hermano, querida hermana, si nos estás viendo, quiero decirte que esa situación que te preocupa, que te tiene inquieto, sin dormir, con ansiedad, con miedo, mientras tenga vida, tiene solución, tiene una salida, siempre la hay. Y si es que humanamente nosotros no encontramos el cómo, no nos olvidemos de nuestro Dios todopoderoso. El mismo Dios que le dijo a Abraham que iría con él, ese Dios todopoderoso, es el mismo en el cual nosotros creemos y puede obrar lo que nosotros no nos podemos imaginar ni esperar. Esa es la gran diferencia que tenemos las personas que creemos y que profesamos una verdadera fe fundada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, esa es la diferencia, porque cuando trabajo en sesiones individuales, me da mucha tristeza cuando llega gente que me dice que no cree en Dios. Entonces están
apoyando solamente en sus propias fuerzas, están apoyándose en sus propios esfuerzos y verdaderamente es tan difícil, es tan devastador. Así que nosotros somos privilegiados, somos bendecidos. Al Señor le ha placido un día traernos a sus caminos y lo ha hecho con la intención de que podamos vivir una vida plena, lo cual no significa una vida sin problemas, lo cual no significa una vida totalmente llana y plana, no, sino significa decirle al Señor cada día, cuando te levantes, Padre amado, no existe situación que tú y yo, agarrados de la mano, no podamos resolver. ¿Por qué? Porque con Él somos más que vencedores. ¿Y por qué? Porque es mayor aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Bien. Por otro lado, vamos a hablar un poco de los efectos negativos que causa el no enfrentar, el no reconocer que estoy viviendo en una ansiedad permanente, ¿sí? Uno de los efectos negativos, además del desgaste emocional que nos provoca, son también efectos físicos. En el tema de la ansiedad, vamos a sentir que existen puntos en los cuales físicamente vamos a experimentar malestar y dolor, como por ejemplo en el cuello, en los hombros o en la espalda media baja. También vamos a experimentar que al despertar normalmente nos despertamos con una tensión muy grande que no sé si les pasa, a veces dar los primeros pasos cuesta y duele. ¿Por qué? Porque es como que nuestro cuerpo incluso en el momento que debería descansar no lo está logrando hacer. Bien, por otro lado, la ansiedad divide nuestra mente, es decir, causa una división en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque empieza una lucha en este campo de batalla que tenemos, en el cual nuestra fe nos está diciendo, vamos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y tu otro lado que te dice, no vas a poder, no lo vas a lograr. Y entre tu lado espiritual que te dice, el Señor va a abrir sendas en el sequedal, va a abrir caminos en el desierto, va a abrir ríos en la soledad, y aquí te dice, no va a haber puerta que se abra, no vas a poder escalar esos muros. Entonces, la ansiedad divide nuestra mente, y cuando hay división interna, yo me desconecto muchas veces de mi ser, me desconecto de mi propósito, me desconecto de mis habilidades, de mis fortalezas, y empiezo a gestionar mal esa emoción hasta que caigo en cuadros que pueden llegar a ser tan agudos como los ataques de pánico. Por ejemplo, las personas que experimentan ansiedad cuando saben que tienen que, no sé, ir a una entrevista de trabajo, porque ya le ha ido mal en alguna otra, entonces ese miedo le dice, igual en esta vas a fracasar, no la vas a pasar, no te van a tomar, no lo vas a obtener ese trabajo. Entonces empieza a tener una ansiedad que se convierte en miedo, y el miedo lo paraliza y lo deja en casa, y por lo tanto ya no busca trabajo. De esa manera vemos que también la ansiedad nos distrae de lo importante, es decir, nos desenfoca. Y ese desenfocarnos puede ser terrible porque nuestras prioridades muchas veces empiezan a dejar de ser prioridades. Y nos empezamos a enfocar en aquello que nos mengua energía, nos quita, nos resta. Y no tenemos ánimo ni para conversar con la familia, no tenemos ánimo para los amigos, no tenemos ánimos para orar, mucho menos para leer la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra energía se va desgastando. Entonces, vemos de que también la ansiedad disminuye nuestra concentración. Entonces, los estados de concentración son sumamente importantes, porque cuando nosotros nos desconcentramos, quiere decir que estamos quitando la vista de ese blanco al cual tengo que apuntar para lograr mis objetivos. Entonces, en esta vida, yo tengo una teoría, algún día espero poder escribir al respecto, pero yo digo, en esta vida tenemos que tener 3 P que son fundamentales: la paz,
la paciencia y el perdón. Porque básicamente la raíz muchas veces de episodios de ansiedad es también la falta de perdón a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, nos empezamos a cuestionar de ciertas decisiones que tomamos y que resultaron equivocadas. Entonces nos empezamos a castigar y empezamos a decir, ay, si hubiera pensado así, o si hubiera reaccionado así, o si hubiera hecho esto, y de esa manera nos castigamos y nos llenamos de un resentimiento y un enojo hacia nosotros mismos que nos desconecta de nosotros y nos vuelve más ansiosos. Entonces, sin perdón no tenemos nada. Sin paciencia tampoco, porque las cosas tienen que ocurrir en su tiempo, tienen que ocurrir en el momento oportuno. El Señor no llega antes ni después, llega en el momento justo. El problema es cuando nos impacientamos y empezamos a actuar en nuestra fuerza, en nuestra prudencia, y ahí generamos un caos en nuestro interior. Y finalmente la paz. Básicamente sin paz no podemos hacer nada. Nada, no podemos llevarnos bien con las personas, no podemos concentrarnos en nuestro trabajo. Imagínense que el trabajo que tú tengas sea un trabajo creativo, en el cual te tienes que inspirar para crear algo. Entonces, si no tienes paz, difícilmente vas a poder encontrar esa inspiración. Otro de los efectos de la ansiedad es que afecta a nuestras relaciones. No sé si les ha pasado estar en contacto con personas ansiosas que incluso están ansiosas por cosas que han pasado ya hace 3 años. Pero todo el tiempo, cuando nos encontramos o cuando nos vemos, es una descarga total, ¿no? de esas emociones, de esas preocupaciones, que básicamente cuando se va esa persona uno siente que se llevó la mitad de su energía o su batería, y si no es toda, ¿no? Entonces, vamos a procurar entendernos y ver si es que nosotros estamos experimentando una ansiedad desmedida, ¿ok? Bien, ahora, finalizando, voy a poner el sustento bíblico, herramientas que estoy segura que ustedes las conocen de memoria, pero también les voy a dar unas pautas para saber cómo lidiar con las preocupaciones, que es el origen de todo y que después estas se transforman en miedo, hemos dicho, y luego se hacen ansiedad, ¿verdad? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros tengamos estos episodios reiterados de preocupaciones, lo que vamos a hacer es identificarlas. Inmediatamente las vamos a identificar, ¿sí? Vamos a ver si son imaginarias, especulativas, si son heredadas, si son experienciales, si son imitativas, qué tipos de preocupaciones. Incluso a veces es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque si no te preocupas, parecería que eres una persona irresponsable, ¿no? Entonces, hay gente también que se preocupa por los demás y uno dice, wow, qué buena persona, cómo está preocupada, ¿no? Siempre está atenta. Muchas veces está huyendo de sus propias preocupaciones y por lo tanto se está ocupando de la vida de otros porque se siente incapaz de ocuparse de sus propias preocupaciones y gestionarlas. Entonces, lo primero es identificar, ponerle nombre y apellido a mi preocupación. Cuando yo identifico mi preocupación, voy a hacer una lista, ¿ok? Y voy a ponerla con nombre y apellido. Por ejemplo, mi hija tiene 6 años y me preocupa que cuando sea adolescente o joven se aparte del Señor. Es una preocupación que tienen los padres que estamos en los caminos del Señor. Me preocupa que la situación económica empeore y yo no tenga cómo hacerle frente, ¿ok? Me preocupa que algún miembro de mi familia o yo me contagie del COVID. Me preocupa, entonces, vamos a anotar las preocupaciones y le vamos a asignar un porcentaje de probabilidades, es decir, ¿qué tan probable es que esto que me preocupa suceda?
Entonces, aquellas preocupaciones que están por debajo del 70% son temas que pueden esperar. Y las que están por arriba del 70% son aquellas preocupaciones en las cuales me tengo que empezar a ocupar y en las que me tengo que empezar a poner en acción. Si me preocupa que mi hija de 6 años, cuando sea joven o adolescente, se aparte del Señor y eso me quita el sueño, estás privándote de disfrutar esa bella criatura que te dio el Señor y simplemente lo que tienes que hacer es instruirla porque hay una promesa de que aunque fuere viejo, no se apartará del camino. Entonces, una vez elaborada esta lista, nos vamos a quedar con aquellas preocupaciones que están por arriba del 70%. Y ahí me voy a formular preguntas. Ok, de estas preocupaciones, ¿qué cosas están en mis manos o qué elementos están en mi control para empezar a actuar sobre ellas? Por ejemplo, si mi preocupación es contagiarme, veré de que en mi control esté el tomar las medidas de bioseguridad, el guardar lo que vendría a ser el distanciamiento social, el evitar salir y estar en lugares conglomerados de personas, incluso comprarme capaz un kit familiar por si en un caso se contrae la enfermedad, tengamos los remedios a mano. Tener a mano también los teléfonos de algunos médicos a los cuales pueda hacer consulta, tener a mano los contactos de quienes puedan venir a hacer una prueba rápida a casa. Entonces, eso ya es empezar a ocuparnos. Si me quedé sin trabajo y estoy viendo de que no hay cómo vuelva a trabajar en lo mismo, pues empiezo a revisar cuáles son mis talentos, qué otras cosas sé hacer, qué cosas hice en su momento que ahorita no las estoy practicando, pero que podrían empezar a funcionarme ahora. Miren, les puedo dar un testimonio personal. Yo trabajaba, ¿no es cierto?, atendiendo sesiones de coaching individuales y tenía pues toda la semana copada, los atendía en mi oficina, por allá por la avenida Irala, y bueno, estaba muy bien, contenta trabajando porque esto es parte del propósito de mi vida. Cuando de pronto viene esto y ¡pum!, nos ponemos en pausa. Obviamente, solamente lo único que había hecho yo en cuestiones de tecnología era una videollamada, pero utilizar otros medios como como el Zoom, hacer terapias familiares a través de este recurso, jamás lo había hecho. Entonces, ahí vi la oportunidad de aprender nuevas tecnologías y de internacionalizarme. Nunca se me había ocurrido de que podía empezar a hacer el coaching vía online afuera de nuestras fronteras. Entonces, ¿qué es lo que hice? Preparé un arte y lo empecé a compartir por todas las redes sociales y el Señor, en su misericordia bendita, logró de que personas bolivianas que residen en el exterior de distintos países empiecen a llamar y a pedir estas sesiones vía online. Entonces, no tengamos miedo a las crisis, porque las crisis muchas veces pueden llegar a sacar lo mejor de nosotros y pueden sacarnos también de nuestro estado de comodidad, de nuestra zona de confort. Hay gente que actualmente está generando más ingresos de los que antes de la cuarentena. ¿Será que son más inteligentes? ¿Será que son más visionarios? No sé cuál será el tema, pero de que son más proactivos, puede ser que sean más proactivos. Entonces, o nos quedamos petrificados por el miedo, o empezamos a ser proactivos y nos movemos para comenzar a actuar. Recordemos que somos hijos de un Dios de amor y misericordioso, que si clamamos a Él, vamos a tener su misericordia perpetua y diaria para ayudarnos y socorrernos. Que si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a
a tener la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Mire, en el tema de las preocupaciones, una vez que hicimos esta lista, una vez que vimos qué recursos tenemos para empezar a ocuparnos, ya no a preocuparnos, vamos a dedicar 1 hora del día, ¿sí?, para preocuparnos. Es decir, nos vamos a sentar a solas con nosotros mismos y me voy a preocupar. Voy a preocuparme, pero así hasta de lo que las hormigas están haciendo un hormiguero ahí en la esquina de mi vereda. Ok, me preocupo, pero terminada esa hora, yo tengo que entregar eso en los pies de Cristo y decirle, Señor, no puedo con esto, ayúdame, y me voy a dormir en paz, sabiendo que el Señor hace aún mientras yo duermo. Amén. Ok, bien. Quiero compartir con ustedes una de las tantas riquezas bíblicas que el Señor nos ha dejado, que precisamente, a ver, déjenmelo buscar, está en Primera de Pedro 5:6, ¿verdad? Que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, a mí me enternece sobremanera, pero de verdad me causa ternura cuando leo esa frase, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de mí. Oigan, no es cualquiera el que nos está cuidando. No es cualquiera el que nos está brindando su amparo, su refugio, su socorro. Es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Es el León de Judá. Es la Rosa de Sarón. Es el lirio de los valles. Es el Dios Todopoderoso. Es el que murió y resucitó para darnos la victoria. Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto entender? Y si Él, mi Papá Celestial, cuida de mí, ¿por qué me voy a dejar atormentar por esas ideas que muchas veces el enemigo pone en mi mente o simplemente yo les doy lugar? En ti, en tu interior, van a crecer aquellas ideas que tú alimentes. Esas ideas a las cuales tú les des lugar, esas son las que van a crecer. Esas son las que se van a inflar, esas son las que van a crear raíces. Entonces, tienes que tener un filtro para aprender a cambiar esos pensamientos. A veces nosotros somos una especie de anticipadores de desgracias, ¿no? Es decir, todo el tiempo andamos pensando en que esta desgracia va a ocurrir, esto otro va a pasar. Y lo peor de todo es que también a veces somos anticipadores de desgracias para otras personas. Por ahí alguien está emprendiendo algo y uno sale con el comentario, ay, pero ¿cómo te vas a meter a eso si todo el mundo ahorita está en crisis y vos arriesgándote, ¿no? O sea, ya le estamos tumbando el negocio a la persona y ni siquiera lo comenzó. O por ahí alguna hermanita que ha tenido una mala experiencia y se divorció, sabe que la amiga se va a casar y entonces ya le está anticipando la desgracia, ¿no? Ay, es que vas a ver cómo cambian cuando se casan, ¿no? Se transforman y son otras personas, vas a ver qué es lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, aprendamos a cambiar nuestros pensamientos. Y por un simple hecho, mis queridos hermanos, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Eso nos dice la palabra, tenemos la mente de Cristo, entonces tenemos que usarla. En lo que les estaba citando antes, decía que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ok, ¿dónde es que el enemigo te va a rugir? Pues en tus áreas débiles.
Si tú eres una persona que constantemente se preocupa, está con afán, con ansiedad, está con nervios, está con fatiga, está así de manera descontrolada, el enemigo ahí te va a rugir. Te va a rugir en las áreas que eres débil. Por eso es importantísimo que si queremos nosotros superar la ansiedad y tener una mente con paz, empecemos entonces por tomar conciencia de que al ser hijos de nuestro Padre tenemos la mente de Cristo. Ese es, yo creo, además de la salvación, uno de los regalos más extraordinarios que tenemos los hijos de Dios, la mente de Cristo. Por otro lado, así como en Corintios, si no me equivoco, en 1 Corintios, ¿no? Está eso que dice que tenemos la mente de Cristo. También en lo que es Filipenses, ¿no? Nos dice también en qué tenemos que pensar, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, pensemos en todo lo verdadero, pensemos en todo lo puro, pensemos en todo lo honesto, pensemos en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensemos, ¿no? Entonces, como estamos hablando de educar nuestra mente, lo que vamos a hacer es alimentar aquellos pensamientos de bien. Porque, mis hermanos, les digo con toda certeza, la ansiedad no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Entonces, vamos a empezar a educar esos pensamientos. Para ver si es que esos miedos son reales o simplemente son rugidos del enemigo. Por otra parte, podemos filtrar esos pensamientos y esas preocupaciones contrastando con la maravillosa palabra del Señor y haciendo un análisis y diciendo, ¿esto que estoy pensando es verdaderamente puro? ¿Es honesto? ¿Es verdadero? ¿Es amable? ¿Es digno de alabanza? Y se van a dar cuenta de que muchos de esos pensamientos no lo son. Y entonces es necesario empezar a desecharlos, a renunciar a ellos. Seguramente han escuchado esta historia porque la han contado muchas veces por las redes sociales, pero por si alguien no la escuchó, me parece muy interesante. Dice que un muchachito le pregunta a su abuelo, abuelo, siento como dos lobos dentro de mí, un lobo manso, bueno, tierno, humilde, paciente, pacífico, y otro lobo malo, iracundo, violento, sanguinario, que siempre anda en contiendas. ¿Quién va a ganar esa batalla, abuelo querido? Y el abuelo le responde, va a ganar aquel que tú alimentes. Entonces, si nosotros seguimos dando lugar a esos pensamientos que no vienen de Dios, vamos a seguir alimentando esa parte de nuestra mente que nos va a llenar de ansiedad, de preocupación y, como les decía, pueden llevarnos a cuadros ya clínicos, ¿no? Psicológicos, si es que no los controlamos. Entonces, tenemos la mente de Cristo y tenemos una lista de cosas en las que tenemos que pensar. Contrastemos, veamos y seleccionemos. Y recordemos que la lectura de la palabra nos limpia. Eso nos ayuda mucho. Bien, bien. Por otro lado, tenemos que acudir a cumplir un mandato hermoso del Señor que nos dice, déjenmelo buscar aquí, está en Primera de Juan 4:18 y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Entonces, si tú estás en algunos momentos dejándote atropellar por los miedos, por los temores, es momento de revisar tu amor hacia el Señor. Porque a medida que nosotros perfeccionamos nuestro amor a Dios y permitimos que ese amor ágape
es el que empiece a fluir en nosotros, es decir, el amor de Dios incondicional, profundo, con mente, con alma, con espíritu. Si ese amor se perfecciona, no hay temor. Porque verdaderamente vivir con miedo es un castigo, como lo dice la palabra. Lleva en sí castigo, porque vivir con miedo, ojo que les vuelvo a aclarar, tener miedo no está mal. El miedo nos sirve de una manera incluso de autoprotección. El problema es que el miedo nos controle, ¿sí? Entonces, si estamos sintiendo que el miedo nos está controlando y eso se está tornando en una ansiedad, vamos a reaccionar y vamos a empezar a perfeccionar nuestro amor a Dios. Vamos a empezar a conocerlo aún más en lo profundo, porque quiere decir que todavía no estamos entendiendo completamente cuánto nos ama, no estamos entendiendo completamente que su misericordia es nueva cada día, y no estamos entendiendo completamente que Dios tiene planes de bien y nunca de mal para nosotros. Bien, por otra parte, recuerden que incluso... no me acuerdo dónde está la cita bíblica, pero seguramente ustedes sí. Pero dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, en términos sencillos, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor guarda en paz aquel que no deja de pensar y de confiar en Él. ¿Quieres tener paz? Piensa y confía en Dios. Listo. Esa es la clave. Y finalmente, más o menos ya para agarrar la curva para aterrizar, creo que ya me pasé del tiempo, me avisan por favor si es que estoy excediéndome, por favorcito, ¿sí? Me encanta cuando dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos ocupamos de la oración, nos ocupamos de rogar a Dios, de estar delante de su presencia, de llegar a sus pies con lo que nos aflige, con lo que nos afana, con lo que nos preocupa. Y a la vez le damos las gracias también por lo que hizo, por lo que hace y por lo que aún hará, dice la palabra que Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos queridos, ¿se recuerdan ese episodio cuando estaba Pedro limpiando sus redes, verdad? Y Jesús pasaba por ahí y de pronto se entera de que no habían pescado nada, ¿no es cierto? Y que estaban guardando las redes porque había sido escasa la pesca. Entonces agarra a Jesús y le dice, vamos adentro al mar, van a pescar. Entonces ahí Pedro como que le dice, bueno, lo intentamos, pero bueno, te obedezco, más o menos lo hago porque tú lo dices, ¿no? Y de ahí entraron y dice que pescaron tanto que las redes se rompían e incluso tuvieron que pedirle ayuda, ¿no? A otra barcaza o qué sería lo que había ahí, para poder cargar tantos pescados que había. Entonces, mis amados hermanos, la abundancia de nuestras vidas, la abundancia de nuestro ser, la plenitud de nuestras emociones, de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestra paz, no está en la orilla. La abundancia está en lo profundo de una relación cada vez más cercana, más perfecta, más hermosa con nuestro Señor. Cuando nosotros tenemos esa relación continua con nuestro Rey, cuando salimos de la orilla, y a veces hasta con un poquito de miedo,
pero al fin lo hacemos no por mí, sino porque tú lo dices y porque tú me invitas, Señor. Y nos sumergimos a lo profundo, nos vamos mar adentro y entramos en esa comunión íntima con el Señor. ¿Saben qué? Vamos a salir llenos. No sacaremos peces, pero vamos a sacar valentía, vamos a sacar coraje, vamos a sacar fe, vamos a sacar paz y vamos a sacar energías para hacerle frente a lo que sea que se nos vaya a presentar. Así que, mis amados hermanos, la ansiedad, el temor, el miedo, la preocupación, es algo que puede transcurrir por nuestra vida, pero no tiene permiso de quedarse. Ya les he compartido algunas herramientas desde mi humilde conocimiento que espero les sean útiles, porque les aseguro que son herramientas que no las aprendí de memoria, sino que las vivo a diario. Así que bueno, deseo de todo corazón que esto les pueda edificar y puedan, como dicen, retener lo bueno, desechar lo malo y quedarse con aquello que les vaya a servir. Muchas gracias, Valeria. La verdad, un valioso aporte que hemos recibido esta noche. Quiero comentarle que, si bien hemos denominado el Congreso para Varones, en las anteriores 2 conferencias hemos tenido la visita de damas, y esta noche también tenemos por lo menos a 15 damas que están con nosotros para recibir esta importante enseñanza. Así que también les agradecemos por estar con nosotros. Y si hay alguna pregunta que quieran realizar, todavía tenemos unos minutos para que puedan hacerlo. Una de las preguntas que nos llegan es ¿cómo ayudar a una persona que está viviendo con una ansiedad crónica? ¿Cómo podríamos ayudar de alguna manera a ese tipo de personas que están pasando por una ansiedad crónica? Bien. Es necesario hacer una intervención, ya cuando estamos hablando de algo crónico quiere decir que es clínico, ¿no es cierto? Entonces es necesario hacer una intervención de varios ángulos, ¿no? Tiene que participar la familia, porque en estos procesos es muy importante tener el acompañamiento por lo menos de 2 o 3 miembros de la familia. La persona ansiosa, una de las cosas que necesita es sentir que no está sola, porque la ansiedad la va a poder transitar y sobrellevar mejor si siente que hay quien la está acompañando en el proceso para tratar de vencerla. Tiene que intervenir un profesional de la salud también, por si es necesario trabajar en algún tipo de medicación que equilibre la parte química cerebral. Las personas que están padeciendo de ansiedad crónica a veces es porque tienen cierta disminución o ciertas carencias, ¿no es cierto?, de aquellos químicos que regulan, ¿no?, también la parte cerebral y lo que vendría a ser las emociones. Y por supuesto, una tercera intervención que para mí, como persona creyente en el Señor, es la más importante, sería tratar de acompañarla a través de la instrucción en la palabra. Y si pudieran quizás mostrarle este tipo de material que me imagino queda en la página de Facebook, ¿verdad? Traten de compartirle y quizás algo de lo que hemos hablado hoy día les pueda servir. Pero de que podemos hacer mucho por otras personas con seguridad. Las personas ansiosas, como les digo, sobre todo necesitan saber que no están solas y que van a tener la compañía para poder superar esa ansiedad. Gracias. Tenemos un par de preguntas más y nos llegan y nos dicen, ¿qué ejercicios nos recomienda en un ataque de pánico? Cuando hay un ataque de pánico, ¿qué ejercicios, qué es lo que podríamos hacer? Ok. Lo primero en el ataque de pánico debemos tratar de controlar es la respiración, porque el problema es que como, bueno, estamos tan perfectamente hechos y conectados, que nuestro pensamiento en ese momento, nuestro estado emocional, manda señales, ¿no es cierto? Y esas señales se convierten en palpitaciones más aceleradas porque hay un mayor bombeo de sangre, hay una mayor necesidad en ese momento de circulación que puede generarnos palpitación y por eso nos puede también generar una deficiencia en la respiración. Entonces, el tratar de realizar una respiración consciente
es decir, inhalando, botando el aire despacito, suavecito, puede ser un inicio para el control. También ayuda mucho el apretar las manos y luego conscientemente empezar a relajar los dedos, ¿no? El ataque de pánico requiere también, en lo posible, de tener una persona al lado que le recuerde, le repita, vas a estar bien, esto va a pasar, tranquilízate, estoy aquí, no estás solo, ¿no? Esos serían básicamente algunos de los elementos que se pueden realizar de manera inmediata cuando se siente un ataque de pánico. Pero también lo importante es empezar a enfrentar esa situación. Entonces hay muchas veces lo que es la exposición progresiva al miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que yo tengo es miedo de salir de casa, entonces lo que voy a hacer primero es salir a la puerta. Después, al próximo día, voy a salir a metros de mi puerta. Entonces, hasta que vaya sintiendo que no pasa nada y de mí yo lo fabriqué. Muchas veces cuando la persona cae en cuenta de que el miedo lo ha fabricado en su mente, inmediatamente ese miedo también pierde poder, porque esa es la cosa, quitarle poder al miedo sobre nosotros. Gracias. Preguntas más, por favor, si fuera por el trato con una persona que tiene ansiedad alimenticia. Bien, lo peor que le puede decir a la persona esa es que no coma, porque en la medida en que le dice no coma, aumenta su ansiedad porque está notando de que todos están como que los ojos puestos en esa persona. Entonces, es mucho más edificante animarle a hablar sobre lo que siente. Entonces, desgraciadamente a veces no somos profetas en nuestra tierra, como se dice, ¿no? Y por ahí no nos quieren escuchar a nosotros en casa, pero proveerle capaz de la compañía de un amigo, de un conocido, una persona que pueda guiarle bien, para que pueda hablar, para que pueda desahogarse. Además, hoy en día hay tanto material a disposición para que se pueda la persona informar, para que se pueda, digamos, guiar de cómo enfrentar ciertas cosas. Entonces, es necesario quizás, en vez de decirle no comas, deja de comer, decirle, ¿qué te parece si ves esto? Mira, lo vi, me pareció súper interesante, te lo comparto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, guías de cómo controlar la ansiedad podría ser. Gracias. Otra pregunta nos llega y nos dice, ¿cómo tratar la ansiedad en las personas mayores en este confinamiento? Porque ellas todavía no pueden salir. Sí, sí, eso es sumamente importante. Cabalmente, yo realizo lo que es el coaching de la tercera edad, puesto que me parece que las personas de la tercera edad son personas extraordinarias. A mí me encanta escucharlos, realmente son un cúmulo de experiencias, de sabiduría, y disfruto tanto escucharlos. Entonces, si tenemos un abuelito en casa, necesitamos hacerlo sentir integrado a la familia, no que es un adorno al que lo metemos al baño, lo limpiamos, lo cambiamos, lo sentamos para que come, lo devolvemos a su cama para que duerma, lo integremos, parte de la familia, de las conversaciones, seamos cariñosos, expresivos, integrémoslo también a algún tipo de juegos. Es necesario también entrenar la mente, capaz le podemos enseñar las nuevas tecnologías, que maneje, por ejemplo, un WhatsApp, que sepa mandar un mensaje o que pueda compartir algo, saquémoslo al sol. También necesitan ellos recibir esa vitamina, ese airecito fresco, no precisamente saliendo a la calle, sino a un patiecito, o bueno, si no tenemos patio, a la vereda, por último un ratito, no le va a pasar nada, que reciba sol, pero sobre todas las cosas les hagamos sentir que son útiles, que los necesitamos, que estamos felices de tenerlos en casa, los escuchemos, y si nos cuentan la misma historia 10 veces, escuchamos la 11. Esa es la manera de honrarlos, tenerles paciencia y darles amor en abundancia, así como un día ellos nos dieron a nosotros. Gracias. Voy a fusionar un par de preguntas. La depresión y la ansiedad producen náuseas, falta de apetito. ¿Y cuál sería la diferencia entre ansiedad y estrés?
Ok. Sí, es muy normal. Nosotros tenemos una conexión, y sobre todo las mujeres, le cuento, tenemos una conexión tremenda entre lo que es nuestra mente y todo el proceso gástrico. Es increíble la conexión que tenemos, ¿no? Incluso cuando vamos a tratar, bueno, cuando los especialistas van a tratar a través de medicación, a veces lo que hacen es darles un tipo, una especie de remedios o de medicina, ¿no? Que ayudan a tener mejores procesos digestivos para que haya una buena conexión en todo el organismo y esos nutrientes y esas energías se puedan manejar y controlar mejor. Entonces es normal que ante ciertas emociones sintamos nudos en el estómago, ganas de vomitar, deseos de comer por montón, como también disminución del apetito, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando mi hermana falleció, yo adelgacé 8 kilos y soy una persona de contextura delgada porque a mí la tristeza me puso un nudo acá y no podía quitármelo hasta que obviamente el Señor hizo su obra en mi vida y ya pude volver a la normalidad y recuperé los 8 kilos y unos cuantos más. Entonces, sí, es normal y es posible de que con esas emociones se pueda sentir náuseas y también es así como un estado como de vacío incluso en el estómago, ¿no? Y la otra era qué diferencia había entre ansiedad y estrés, ¿no es cierto? Sí. Ok. A ver, vamos a decir que más o menos están tremendamente conectadas, ¿no? Porque la ansiedad te lleva a cuadros de estrés y el estrés puede desembocar en una ansiedad. La diferencia quizás estaría en que si yo tengo un estrés que puedo llegar a controlarlo, podría evitar que se convierta en una ansiedad. Ahora, la ansiedad normalmente es porque yo estoy muy preocupado en el porvenir y el estrés normalmente es lo que me ocurre en el hoy, ¿sí? Hoy me estreso porque hoy tuve un día terrible. Se me quemó la comida, llegué tarde al trabajo, mis hijos me hicieron un desastre en la casa, me siento estresado, digamos, ¿no? Y tengo un montón de trabajo por hacer sin concluir. Estoy estresado, estoy cansado, ¿no? La ansiedad es más un tema de preocupación, ¿no es cierto?, por el mañana. El estrés es más enfocado en el hoy. Gracias, Valeria. Un par de preguntas más, si nos permite, por favor, brevemente. ¿En qué momento se tiene que buscar ayuda médica? Excelente, excelente pregunta. A ver, la ayuda médica normalmente la busca la gente cuando ya se desbordó, es decir, cuando ya las papas queman, como se dice, ¿no? Entonces, creo que nosotros debemos ser siempre un poquito más proactivos y estar constantemente velando por nuestra salud emocional. Cuando percibimos de que existe algún tipo de emoción que no estamos pudiendo controlar y nos está llevando a ciertos episodios, ¿no? Digamos, de nerviosismo, de desconcentración y capaz de tristeza o de desánimo, desmotivación, ese es el momento adecuado, porque quizás le pudiera decir, bueno, cuando vea que la persona ya no quiere salir de la casa, cuando se le quitó el apetito, no esperemos ese momento, tratemos de ser más proactivos y tratemos de apagar ese incendio que está empezando y no cuando tengamos ya todo el bosque en llamas. Finalmente, y aunque este es un tema para otra conferencia, pero brevemente, si nos puede decir, ¿cómo evitar la preocupación en un problema de parejas? Bien, ay, me encanta, sí, eso requiere un capítulo aparte. Mira, la preocupación te puede llevar a quedarte quieto y no hacer nada, o te puede llevar a actuar, ¿no? Por ejemplo, si yo siento de que algo está pasando en mi matrimonio y que las cosas no están tan bien, me puedo quedar
y ser una persona reactiva esperando a que las cosas empeoren, o directamente puedo actuar buscando ayuda, asesoría, hablando del tema, en fin, como sea, de una manera proactiva y empezarme a ocupar. Si yo le dijera, por ejemplo, a ver, para evitar preocuparse por una relación de pareja, usted enciérrese en su cuarto, medite, cierre los ojos, respire, relájese, escuche música bonita, no está resolviendo el problema. Los problemas y las preocupaciones son ocupándose. Entonces, primero reconozca que hay un problema y de ahí vea qué está en sus manos controlar y solucionar. Y lo que no, hay formas de buscar ayuda, hay formas de buscar asesoramiento y sobre todo buscar de Dios para que traiga el socorro por alguna vía, porque cuando nosotros clamamos a nuestro papá, de alguna manera Él se encarga de hacernos llegar su oportuno socorro y su bendita provisión. Y si ustedes están necesitando esa intervención, el Señor les va a proveer a alguien que pueda quizás ayudarlos a superar esas preocupaciones. Pero preocuparnos, ¿saben qué? Hay una comparación bien bonita. Preocuparse es como la mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. ¿Se acuerdan de esas mecedoras de las abuelitas en las que tejían y estaban ahí todo el tiempo como autistas moviéndose, ¿no? Es eso la preocupación. Está dando vueltas y vueltas y vueltas, pero no te lleva a ninguna parte. Estás ahí quieto. Por eso es importante, más que preocuparse, ocuparse. Muchas gracias, Valeria. Queremos agradecerle en nombre de la Iglesia Internacional de la Familia, del Ministerio Hombres de Verdad, porque ha sido realmente valioso su aporte en esta noche y seguramente ha sido de mucha ayuda para las personas que estamos en esta sala y que hemos estado pasando y que todavía estamos pasando este tiempo de confinamiento en nuestras casas, que no todo está normal y seguramente esto va a ayudar mucho no solo a la vida, sino a la familia de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, que Dios bendiga su vida, su ministerio, y esperamos contar con usted nuevamente en otra conferencia más adelante. Un abrazo virtual a la distancia, que Dios le bendiga. Muchas gracias y bueno, será hasta una próxima oportunidad.